Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. El candidato del MAS, acrónimo de Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, ganó este domingo las elecciones presidenciales en Bolivia. A falta de conocer los resultados definitivos, mientras preparo este programa todavía no se conocen del todo, aunque eso sí, ya están prácticamente todos los votos escrutados. Pues bien, a falta de los resultados definitivos, la victoria ha sido contundente por parte del candidato del MAS, un tipo llamado Luis Arce, que obtuvo el 48, o por lo menos en este momento el 48% de los votos frente al 33% de su adversario más cercano, que es alguien muy conocido en Bolivia, expresidente de hecho durante un par de años, hace ya bastante tiempo, un hombre llamado Carlos Mesa. La diferencia entre ambos evita que haya una segunda vuelta que habría de celebrarse, de tenerse que celebrar, pues tendría que celebrarse el día 29 de noviembre, pero que no será necesaria porque el ganador lo ha hecho con más del 40% de los votos y ha dejado a su oponente a más de 10 puntos de distancia, 10 puntos porcentuales de distancia. O sea, es una posibilidad, la otra es que directamente ganase con el 50% y en ese caso tampoco hubiese hecho falta ir a segunda vuelta. Por lo tanto, los bolivianos se ahorran tener que ir a votar dentro de poco más de un mes. La actual presidenta interina del país, que se llama Jeanine Áñez, ha reconocido el resultado al tiempo que pedía Arce que gobernase para todos los bolivianos, no solo para los que le han votado. El próximo presidente no es nuevo en esto, fue ministro de Evo Morales, ministro de Economía concretamente, durante bastante tiempo, prácticamente todos, exceptuando un año que estuvo enfermo y tuvo que someterse a un tratamiento en Brasil, quitando ese tiempo, que fue aproximadamente un año, el resto del moralato, o el moralismo, lo vivió en primera persona porque fue ministro de Economía, ya digo, aproximadamente unos 12 años, y en buena medida su éxito electoral se ha debido a eso mismo, al buen desempeño de la economía boliviana durante sus años al frente del ministerio. Lo único que queda por saber, y esto es una incógnita, es si gobernará él, es decir, si gobernará Luis Arce, o será un simple hombre de paja de Evo Morales, actualmente exiliado en Argentina. Supongo que recordaréis la que se armó en Bolivia hace justo un año, y además un año clavado, porque esto sucedió a finales, la segunda quincena del mes de octubre de 2019. El día 20 de octubre del año pasado, estamos hoy a día 21, es decir, un año y un día, se celebraron elecciones presidenciales en Bolivia, y la oposición, en aquel entonces liderada por Carlos Mesa, sigue estando liderada por Carlos Mesa, acusó a Evo Morales de fraude electoral. El asunto ya venía de lejos, porque había habido una serie de señalamientos hacia el gobierno, hacia Evo Morales, porque había convocado un referendo constitucional, luego se pasó los resultados de ese referendo por el arco del triunfo, etcétera. Es decir, que el ambiente político en Bolivia venía ya bastante cargado desde el año 2016 y terminó rompiendo todo hace un año, a finales de 2019, con estas elecciones a las que estuvieron bajo la sospecha de fraude. Eso dio lugar a una ola de protestas por todo el país que no cesó hasta que a principios de noviembre, el día 10 exactamente, dimitió Evo Morales y se marchó del país para refugiarse primero en México y luego ya posteriormente se fue un poco después, no sé si estuvo en México 1 o 2 semanas, poquito tiempo la verdad, dio la casualidad que tanto en México como posteriormente en Argentina pues tenía gobiernos amigos. En México ya estaba el PG, ya estaba López Obrador, y en Argentina acababa de entrar, en el mes de diciembre del año pasado, recordémoslo, acababa de entrar Alberto Fernández, por lo tanto pues tenía lugar donde exiliarse. Muchos pensaron que se iba a ir a Cuba o que se iba a ir a Venezuela, pero claro, pocos son los que quieren, incluso como exiliados, quieren vivir hoy en día en Venezuela. De Venezuela la gente básicamente se marcha más que llegar. Bien, la cuestión es que se fue primero a México, luego se fue a Argentina, Evo Morales se quedó fuera y se formó dentro de Bolivia un gobierno interino presidido por una diputada llamada Jeanine Áñez, que ha sido la presidenta interina, pero de facto, es decir, la que ha estado mandando en Bolivia durante el último año. Además ha sido un año, como ya digo, prácticamente exacto. El único
mandato del gobierno de Yanine Áñez, en origen, era nada más y nada menos que convocar elecciones de nuevo, porque estaban bajo la duda de que se había hecho un pucherazo Evo Morales y por lo tanto, pues el nuevo gobierno lo que quería era eso, dejar esto limpio y que los bolivianos acudiesen a las urnas cuanto antes. Bien, la cosa quedó ahí, recordado así muy por encima, para resumir un poquito cómo nos vemos, cómo estamos o cómo se ven los bolivianos, cómo están, porque esto a nosotros nos pilla de lejos, de no tan lejos en cierta medida, porque lo que ha sucedido en Bolivia a lo largo de los últimos 15 años sí ha retumbado en otras partes del mundo hispano, pero bueno, el hecho es que el asunto quedó ahí, se pensó primero en celebrar las elecciones cuanto antes. Si esto había sucedido en el mes de entre octubre y noviembre, se pensó celebrar las elecciones en el mes de enero. Luego ya, como vieron que era una cosa muy precipitada, pasaron a plantearse celebrarlas en el mes de marzo. Y finalmente, en la primera semana del año, de este año, de 2020, el Tribunal Superior Electoral de Bolivia fijó ya pues una fecha para que no se podía mover, para el día 3 de mayo. Bien, pues en aquel momento, a principios de año, se formaron las candidaturas en las que no figuraban ni Evo Morales ni su todopoderoso vicepresidente, Álvaro García Linera, que también está exiliado en Argentina, por cierto. Los dos salieron del país cuanto antes. El caso de Evo Morales está hasta imputado por la justicia boliviana, ya lo veremos un poquito más adelante. Bien, en su lugar, el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, escogió a un tipo llamado Luis Arce. Arce es fuera de Bolivia, es un completo desconocido, esa es la verdad. Si nos hablan de Arce, yo he tenido que saber quién era y estudiármelo posteriormente, pues coincidiendo con la campaña electoral de Bolivia. Había oído hablar alguna vez de él, era uno de los ministros más habituales de los gabinetes de Evo Morales y poquito más, pero vamos, dentro de Bolivia, dentro del país es muy conocido porque fue 12 años ministro de Economía y por lo tanto, pues bueno, cualquier boliviano que lea la prensa o que esté en el mundo conocía el nombre de Luis Arce y sabía perfectamente su cara y el tono de su voz porque salía por televisión. El moralismo, a diferencia del chavismo en Venezuela, no dejó la economía del país devastada. Esto es algo importante reseñarlo porque si no dejamos claro esto, no entendemos muy bien los resultados de este fin de semana en Bolivia. Sucedió de hecho en Bolivia todo lo contrario de lo que había sucedido en Venezuela. La economía boliviana creció bastante durante los años de Evo Morales, que van del año 2006, él ganó las elecciones de 2005, pero no tomó posesión hasta enero de 2006, y desde 2006 hasta el año 2019, que es cuando Evo Morales abandonó la presidencia, pues es una economía que ha crecido todos los años. Tenemos además una muestra bastante grande de 3 lustros, 15 años o casi 15 años, y desde que él llegó hasta que se fue, pues la economía no bajó en ningún año, creció menos del 3%, que el año que menos creció fue de hecho el 2009, que fue un año especialmente malo para toda la economía mundial. Pues bien, ese año la economía boliviana creció un 3,4% y fue el año que menos creció. El anterior, en 2008, había crecido un 6,1% y así sucesivamente. Puedo escoger cualquier año. En 2011 un 5,2%, en 2013 un 6,8%. Vamos, que la economía sí había crecido. Por lo tanto, el recuerdo que los bolivianos tenían de este hombre era bastante bueno. ¿Cómo había crecido? No es el momento ni el lugar de hablar sobre lo que muchos han llamado el milagro boliviano, pero bueno, básicamente se apoyó en un sector exportador muy dinámico, se aprovechó también de la ola alcista de las materias primas de la década pasada. A ver, Bolivia es un país bastante grande. Es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene la misma extensión aproximadamente que Venezuela, es de hecho un poquito más grande, pero está muy poco poblado. Bolivia tiene, en ese 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene solo unas 10 millones de habitantes, pero es muy rico en recursos naturales, riquísimo, más de lo que a veces imaginamos. En su subsuelo hay de todo, hay muchísimo gas natural, tiene pues una de las mayores reservas de gas natural de todo el continente americano, no sé si es la primera o la segunda. Ese gas natural lo exportan y lo exportan bastante bien, tanto a Brasil como a Argentina. Es de hecho su principal capítulo
de exportaciones es este gas natural. Supone un tercio de todas las exportaciones de Bolivia se van hacia Brasil y Argentina en concepto de gas natural. Además de eso, extraen de su subsuelo, extraen oro, extraen plata, extraen estaño, cobre, etcétera. En fin, un montón de minerales que, como bien sabemos, en los últimos años han tenido unos precios bastante altos en el mercado internacional. Tiene luego además las mayores reservas mundiales de litio. Esto supongo que lo habréis oído o habéis visto en algún documental, el salar de Uyuni, que está en el altiplano andino, donde al parecer, pues el día que se pongan a explotarlo, van a poder suministrar litio a todo el mundo. El litio es importante en tanto en cuanto es uno de los elementos fundamentales en las baterías para, por ejemplo, los vehículos eléctricos. Aún así, el sector del litio todavía no está explotado como debiera. Aparte de eso, tienen un sector agropecuario, especialmente el agrario, muy dinámico. No toda Bolivia es el altiplano, el país es mucho más grande y tienen zonas en las que han empezado a plantar soja. En definitiva, que han entrado muchos dólares en el país y no estaba del todo mal administrado. No era el desastre absoluto de la Venezuela de Hugo Chávez. El tipo de cambio lo han cuidado, no han destrozado el boliviano, que es la moneda de Bolivia. En fin, la cuestión es que Arce, un hombre con formación económica, él estudió económicas en Inglaterra y que pasó muchos años trabajando como técnico además, no como un político, sino como un técnico en el Banco Central de Bolivia. Lo que hizo fue evitar los experimentos venezolanos y claro, como resultado la economía no se hundió. Por lo tanto, el moralismo tenía esa diferencia fundamental con respecto al chavismo, que aparte de acabar con la democracia en Venezuela, pues ha terminado reduciendo a los venezolanos, pues os iba a decir que al hambre, pero es que muchos venezolanos están pasando hambre. Bien, esa es una de las claves de su victoria, una de las claves que más se han reseñado, especialmente en los medios internacionales, de su victoria electoral del domingo. A Bolivia le ha pegado fuerte la crisis del coronavirus. Supongo que pues habréis leído algo sobre problemas que han tenido en el país, y no solo desde el punto de vista sanitario, que también, por supuesto, sino desde el punto de vista económico. El crecimiento, como os he dicho antes, era un crecimiento que era altísimo desde mediada la primera década del siglo. Bueno, venía siendo alto desde antes de llegar Evo Morales ya, es decir, en 2004, por ejemplo, y 2005 crecía por encima del 4%, pero que se mantuvo ese crecimiento de manera constante, pues se ha mantenido hasta este mismo año. De hecho, en la última década ha promediado un 5% anual. Estamos hablando de 2010 a 2019. Pues bien, después de estos años tan milagrosos, en el último año, en este año, en 2020, el crecimiento de la economía boliviana se ha detenido en seco. Y esto, evidentemente, pues está teniendo unas consecuencias directas sobre las vidas y las haciendas de todos los bolivianos. El Banco Mundial estima que la economía boliviana caerá este año aproximadamente un 6%. No lo saben a ciencia cierta, pero un 6%. Y eso tendrá unas consecuencias directas en el empleo. Y bueno, cuando una economía se desploma un 6%, pues lo notan todos. No hay nadie que se pueda salvar de algo así. Las exportaciones se han derrumbado. Evidentemente ni Argentina ni Brasil ya demandan tanto gas natural, ni el mercado internacional demanda tanta soja y demanda tantos metales. Y luego las cuarentenas y los confinamientos, concebidos como en todos los países del mundo para tratar de ralentizar los contagios, han hecho mucho daño en el mercado interior, es decir, en la economía de todos los días. Así que los bolivianos han apostado sobre seguro, o al menos lo que ellos creen que es sobre seguro. De todos modos, porque podría suceder que el mismo mago en el que confían para resolver los problemas económicos que acaban de presentarse, pues no tenga ya la varita mágica que tuvo en su momento. Esta es la realidad. Los problemas van mucho más allá de a quien pongamos de primer ministro, a quien pongamos de presidente. Si las exportaciones están gripadas, pues están gripadas y no hay más. Es decir, los recortes presupuestarios los vas a tener que hacer, te llames Luis Arce o te llames Carlos Mesa. Esos van a venir, les guste o no les guste a los bolivianos. Así que el tema es... Se presentaban dos, uno de ellos tenía un historial lejano, estaba ahí 2 años de presidente entre 2003 y 2005, y el otro tenía un historial más cercano y sobre todo más prolongado. De cualquier modo,
Y a falta de los resultados definitivos, la victoria de Arce no ha sido como aquellas de Evo Morales en tiempos. Esas victorias en las que Morales obtenía, no sé, el 60, el 65% de los votos. Él ganó varias elecciones seguidas, desde todas, de 2005 a las del año pasado, que fueron declaradas inválidas, pues todas las convocatorias electorales. Llegó incluso a ganar por más votos, con una mayoría mayor en las elecciones posteriores a su primera victoria. Creo que su mejor resultado electoral ronda el 64% de los votos, que es una auténtica barbaridad, caray, son 2/3 de todos los votantes. Bien, en el caso de Arce no tenemos una mayoría como esa, se quedará en el entorno del 50% y es posible que por debajo del 50%. Usted decía antes el 48% con esos datos preliminares que está ofreciendo, mientras preparo el programa, está ofreciendo el Tribunal Superior Electoral de Bolivia. Así que, bien, si esto se queda así, estaríamos hablando del peor resultado del movimiento al socialismo desde las elecciones de 2005. Nunca antes habían tenido un resultado peor. En 2005 obtuvieron el 53% de los votos. En aquel momento estaban todavía sin estrenar, es cuando Evo Morales se aupó al poder. Esto lo que nos vendría a confirmar es que la polarización existente hoy, la polarización política, quiero decir, hoy en Bolivia es muy grande, entre partidarios y detractores del MAS. No hay más. Perdonad por la literación, pero es así. O se está con el MAS o se está en contra del MAS. Pero los detractores se han presentado divididos en dos grandes candidaturas. Por un lado teníamos esta de la que ya os he hablado, la de Carlos Mesa, que es, ya sé que es difícil aquí, seguramente me saldrá algún boliviano diciendo no es cierto lo que dices, no es de tal o no es de cual. A ver, es aproximadamente de centro, dejémoslo en el aproximadamente, que fue presidente del país ya en su momento, ya he dicho antes, entre 2003 y 2005, y bien, pues un candidato sobradamente conocido. Desde luego no es socialista ni está metido en nada relativo, por ejemplo, a temas bolivarianos y demás. Dejemos que es centrista, socialdemócrata, si queremos aplicarle así categorías más estándar. Esa por un lado. Y luego por otro estaba, mejor dicho, porque las elecciones ya han pasado, la de Luis Fernando Camacho, que es un empresario de Santa Cruz de la Sierra, que es la provincia más próspera de toda Bolivia, que ha encabezado una coalición de derechas llamada Creemos. En este caso, cuando digo de derechas, es que ellos mismos se autodenominan así. Bien, entre Creemos y la coalición de Carlos Mesa, que se llama Comunidad Ciudadana, lo tengo aquí apuntado, CCM, suman un total del 49,2% de los votos sobre estos resultados preliminares, estoy hablando. Es decir, medio punto más que el movimiento al socialismo, que se ha quedado con estos resultados en el 48,7%. Resumiendo, que han quedado aproximadamente empatados. De haber ido el antimasismo, haberse presentado con un solo candidato, podrían haber ganado las elecciones. Eso sí, ganado las elecciones con la lengua fuera y justísimos, lo que nos estaría mostrando hasta qué punto el país está polarizado entre los demás y todos los demás. Bien, pues el movimiento al socialismo lo que ha demostrado con esto es que es una maquinaria perfectamente engrasada, que después de 15 años desde que llegó al poder, pues funciona muy bien por dentro, con una militancia muy disciplinada, a pesar incluso de que el último año no han dispuesto del recurso del poder, es decir, que no estaban usufructuando el poder en ese momento. Los resultados nos llevan además a replantearnos una cosa que creo que es importante, teniendo en cuenta ya estos resultados casi finales. Lo que nos llevan a replantear es si realmente hubo fraude el año pasado, fraude electoral. ¿Por qué? Pues porque son muy parecidos a los que el año pasado señalamos con el dedo preguntando a Morales si realmente no había hecho trampas. El 20 de octubre de 2019, Morales se hizo con el 47% de los votos y Mesa con el 36% de los votos. Estas fueron las elecciones en las que todo el mundo acusó a Morales, empezando por la Organización de Estados Americanos, acusó a Morales de haber practicado fraude. Bien, este año, con los resultados provisionales en la mano, Arce se ha hecho con el 48% y Mesa con el 33%. Como vemos, casi como dos gotas de agua, lo del año pasado y lo de este. Y estas han sido unas elecciones que no han tenido la más mínima sospecha de pucherazo. Bien, esta es una duda que se queda ahí en el aire y que serán los bolivianos quienes tengan que resolverla.
Si es que quieren resolverla, que lo mismo no les interesa lo más mínimo. También podría suceder que lo que pretendan ahora mismo, después de todo lo que ha tenido que sufrir el país a lo largo del último año, incluido por supuesto lo del coronavirus, pues lo que quieran sea pasar página y ponerse a gobernar. Los nuevos, bueno, que no son tan nuevos, pues son los del MAS, en este caso el nuevo. La pregunta, por lo tanto, va más allá de esto, de si lo del año pasado fue o no fue fraude. La pregunta es, creo que la que se está haciendo todo el mundo ahora mismo, también dentro de Bolivia. ¿Quién va a gobernar? ¿Va a gobernar Luis Arce, que es quien ha ganado las elecciones, o va a gobernar el tándem Morales-García Linera? Es una pregunta pertinente, ¿eh? Porque la fuerza y el carácter de Evo Morales es muy poderoso. Es decir, para esta pregunta aún no tenemos respuesta, pero yo simplemente me limito a lanzarla. Habrá de pasar tiempo de cualquier manera para que tengamos respuesta. No sé, démosles 100 días o, qué sé yo, un par de meses como mínimo para saber si realmente Luis Arce está gobernando él o están gobernando por él. Tendremos, para empezar, que ver cuánto tiempo tarda en regresar a Bolivia Evo Morales y su lugarteniente, y García Linera. Y también será importante saber que si lo hacen, en qué condición lo hacen. En diciembre del año pasado, la justicia boliviana puso en busca y captura al expresidente. Todos recordémoslo, fue en el mes de diciembre, si mal no recuerdo. El Ministerio Público le acusaba de instigar bloqueos en las principales ciudades del país durante la ola de protestas del año pasado, por lo que le acusaba de sedición y de terrorismo. Estas acusaciones siguen firmes. Es decir, él no puede entrar en el país. Morales se encuentra en estos momentos en Argentina, que ha rechazado la extradición, que por supuesto la pidió Bolivia, no se la han dado, y le ha concedido incluso a Alberto Fernández a Morales el estatus de refugiado político. De hecho, esto no ha ido muy lejos porque hasta la Interpol rechazó la orden de detención, es decir, no le dio curso. Cuando la Fiscalía Boliviana la puso en manos de la Interpol dijo que simplemente no iba a dar curso a aquello. Esto permitiría en principio a Morales moverse por el mundo, sin demasiado temor a ser detenido. A ver, yo si fuese Evo Morales, pues procuraría no pisar Brasil, procuraría no pisar, qué sé yo, Estados Unidos, por ejemplo, porque allí sí cabría la posibilidad de que algún juez local le echase el guante, a petición de un juez boliviano, de la Fiscalía Boliviana. Pero bueno, en principio no está en busca y captura por parte de la Interpol. De ahí en adelante ya no sabemos más lo que va a pasar. Es decir, no sabemos qué va a suceder. No tenemos ni idea. No sabemos si la justicia boliviana echará marcha atrás sobre este tema. Lo mismo que se pone a alguien en busca y captura, se le dispone, se le quita de esa lista. Y asunto resuelto. Y si lo hace, si le quita de la lista, lo desimputa, vamos. Tendrá que argumentar por qué lo desimputa. Porque lo que era delito en el mes de diciembre de 2019, en el mes de noviembre de 2020, deja de serlo. Desde Argentina, Morales le costaría, si sigue imputado y no puede pisar Bolivia, desde allí le costaría bastante hacerse con los mandos. No está lejos, aunque es un país vecino, pero no está dentro ni está ahí personalmente en La Paz. Puede obviamente teledirigir a Arce, está claro, por teléfono, por Zoom, ¿no? Pero es complicado. Si regresa personalmente, en cuerpo y carne, en persona, lo tendría mucho más sencillo. El Movimiento del Socialismo es un partido muy personalista. Un partido que padece desde hace más de 20 años el hiperliderazgo de Evo Morales. Él fue presidente a partir de 2006, pero él era presidente del partido desde el año 1997, es decir, lleva media vida ahí. Pero no está del todo claro si los que han depositado la papeleta por el MAS lo han hecho por Luis Arce o por Morales. Tampoco está claro que Arce vaya a quererse dejar manipular. Esa es la otra. Que después de haber ganado las elecciones deje que otros le gobiernen. A fin de cuentas, desde ya mismo es el presidente, no necesita tutores, presidente constitucional. Recordemos lo que le pasó a Rafael Correa en Ecuador con Lenín Moreno, hace no tanto, ¿eh? Tan pronto como... En fin, Lenín Moreno tan pronto como se vio inquilino del Palacio de Carondelet, pues dijo, ya está, esta es la mía, a partir de aquí no necesito compartir nada. Se olvidó de su antiguo jefe, es más, se puso en su contra. Arce tiene un perfil muy diferente al de Morales.
Es un tipo con estudios superiores, cosa que Morales no tiene, y nunca fue un activista político, cosa que Morales siempre fue un activista político, primero sindical y luego político. Pero eso no nos dice nada realmente importante. Ante el poder luego todos sucumben. Eso sí, el partido, a pesar de todo, sigue siendo moralista, de manera que no le quedará otra que templar gaitas a Luis Arce. Lo que no sabemos aún es cuántas gaitas tendrá que templar y durante cuánto tiempo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alexander de Colombia, que tiene una pregunta sobre la extensión del COVID en África. Te escucho desde hace un par de meses. Por efecto de pandemia descubrí tu canal y he quedado enganchado. Quería aprovechar este audio para hacerte una pregunta porque tengo una inquietud que me está atormentando desde el comienzo de esta emergencia sanitaria. Me llama la atención que los declarados epicentros de contagio del COVID-19 sean países no africanos, no por algo en especial, sino por la conocida mala calidad de sus servicios públicos, incluidos los del tema sanitario y de salud. Porque no hay un registro tan calamitoso de la enfermedad en los países africanos como si se presentó en Europa, como si se ha presentado o se sigue presentando en Estados Unidos y se sigue presentando en América Latina. Cualquiera de esos tres centros geográficos se supone que tienen unos indicadores de salud mejores que en general de los países africanos. ¿Podrías darme alguna explicación de por qué se presenta esta situación tan dispar y en esas condiciones? Muchas gracias. Bueno, Alexander, es que en África se están tomando esto como una enfermedad más de las muchas que les azotan periódicamente. Mira, miremos el caso del Congo, que lo leía el otro día un reportaje que me puso todos los pelos del cuerpo de punta. Fue una cosa tremenda. Ahora mismo, este país, que es el más grande de África, no el más poblado, pero sí el más grande, está lidiando con 4 epidemias, no con una. La de COVID-19, por supuesto. La de ébola, un brote de sarampión, el mayor en mucho tiempo, y otro de peste bubónica. Sí, bubónica, con 2 Bs, lo que oyes, como la peste negra de Europa del siglo XIV. Sumaré a eso la malaria y el dengue, que son propios de la estación lluviosa. Bien, esta situación, por supuesto, es extensible a otros países del África subsahariana, donde además hay conflictos civiles en curso. Países como el propio Congo, Mali, Somalia, Sudán del Sur, el norte de Nigeria, Camerún, en fin. Busca un mapa por ahí de conflictos en curso de África y verás que está casi todo el mapa iluminado. Luego súmale problemas de abastecimiento de agua potable y en ocasiones de alimentos. En fin, la pobreza. Ante un panorama así, pues, el menor de sus problemas es el coronavirus. Por eso se suele dejar al margen África. La estadística que aportan sus gobiernos es poco fiable, los sistemas sanitarios son muy precarios y la disponibilidad de medicinas muy pequeña. Por lo tanto, se queda como una especie de agujero negro. Bien, seguimos con Nacho, que plantea el tema del origen del coronavirus. Y lo que quería comentar era acerca del origen del coronavirus, ¿no? Que como que se ha lanzado la gente, la opinión pública en general a tachar de conspiranoico y este tipo de cosas a la gente que ve algo sospechoso, ¿no? El hecho de que haya un laboratorio en Wuhan, pues justamente en el que estaban experimentando con este tipo de virus y tal, y todo el mundo se escuda en que la ciencia, como no, siempre la ciencia como el dios moderno, que se ha demostrado que el coronavirus tiene origen zoonótico y tal, y yo no lo niego, seguro que hay papers con toda la base científica del mundo, pero yo lo que quiero decir es no se puede replicar en un laboratorio una situación de este tipo en la que infectas con coronavirus a un animal, el virus, pues a base de experimentar lo que sea, consigues que mute, pues eso, primero en un murciélago, luego en un pangolín y luego en un humano o algo así, ¿sabes? Y eso realmente hay algún estudio que demuestre que eso no ha sido así. O sea, el hecho de que sea zoonótico quiere decir que es zoonótico en la naturaleza.
Y nada, eso yo es que la verdad que tengo bastantes dudas. Me parece muy sospechoso además, pues bueno, sabiendo el gobierno que tiene China y cómo se está posicionando ahora con respecto al resto del mundo. Y nada, era eso. Bueno, esta pregunta va para ti y también pues no recuerdo el nombre de tu colaboradora en temas científicos, pero ella me imagino que también podrá arrojar algo de luz al respecto. Un saludo y sigue con el programa que lo disfrutamos mucho, la verdad. A ver, demostrarse no se ha demostrado lo del origen zoonótico. Es una hipótesis, pero una hipótesis bien razonada por parte de una serie de virólogos que, basándose en las características del virus en cuestión y de que no es el primer coronavirus que salta de los animales a los humanos, pues estos virólogos muestran su convencimiento de que es de origen zoonótico y así lo expresan en sus publicaciones científicas. Los coronavirus ya existían, no pensemos que esto es la primera vez que aparece uno, y seguirán haciéndolo, ¿eh? Pero no todos interactúan con nuestro organismo. Por eso es común que los virólogos monitoricen a los animales de granja y también a animales salvajes, como los murciélagos, para catalogar los virus. Toman muestras de estos animales y así catalogan los virus que encuentran en estos animales y les dan seguimiento. A ver, lo de que esto se inventó en un laboratorio chino también es una hipótesis, pero a diferencia de la anterior, para darla por válida hay que saber quién lo hizo y cómo lo hizo y poder probarlo y poner las pruebas encima de la mesa. En el otro caso, el virus lo ha creado la naturaleza y ha ido mutando. El procedimiento sabemos cuál es, aunque nos queda la duda de cuál fue el conducto por el que nos llegó. En la hipótesis del laboratorio necesitamos mucha más información. Ahí tenemos un sujeto agente, es decir, a unos científicos chinos y a un político detrás ordenándoselo. En fin, mucha más información para darle validez. Y esa información hoy por hoy, pues, ¿qué quieres que te diga, Nacho? No la tenemos. De ahí que esta tesis del laboratorio chino, pues simplemente uno se limita a constatar que existe. Pero desde luego hasta que no haya más pruebas, pues a no darle demasiada credibilidad. Bien, vamos ahora con Martín de Tenerife, que se pregunta por qué la infancia está tan politizada. Buen día, Fernando. Acabo de escuchar tu programa de capitalismo moralista, sí, con Miguel Ángel Quintana Paz, realmente excelente. Y me hizo acordar a un video que vi hace mucho sobre fragmentos de discursos de Juan Domingo Perón y Evita en Argentina, en donde ellos decían, hoy tenemos, no sé cuánto, hay muchos niños en las escuelas secundarias y en las primarias que no votan hoy, pero votarán mañana, y que había que adoctrinarlos. Y por ejemplo, hoy en el panorama político es como que se ve que la juventud está, sobre todo los niños, están como muy politizados. Tengo el caso de la hija de un compañero de trabajo que con 14, 15 años, sus temas de conversación son la diversidad sexual, la ideología de género y las represiones de lo de patriarcado y no sé qué, no sé cuánto. Cosas que quizás para los que hoy tenemos más años, ¿no? Sobre todo los que nos acercamos a los 40 o más, hay cosas de sentido común, como lo que mencionan en el programa, que la biología tiene un claro condicionante en estas cosas y al final es sentido común, ¿no? Y no nos llega a calar quizás tanto estos discursos que se usan ahora en las políticas progresistas y demás, pero a los niños, que son muy maleables, sí. Eh, y entonces, así como los políticos se anticipan sus votantes de mañana, quizás las empresas, como el tema del CEO de Gillette y demás, será que ellos quizás están anticipando que estas juventudes de hoy son sus clientes de mañana, o sus potenciales clientes. Y sobre todo el tema, por ejemplo, de que con el caso de Gillette que mencionaban, donde a pesar de que daba pérdidas y el tipo decía, bueno, si realmente fue por esto, estuvo bien, quizás sea eso, de que ellos están anticipando o- o se están adelantando a cómo será el tablero social de mañana, en donde cuáles van a ser los condicionantes de esos clientes para la hora de decidir sus compras y sus gastos. Y si fuese así, quizás no es tanto esto que mencionaban de que las empresas están yendo a una deriva, no tanto como lo que sería en sí la función de una empresa, que es generar beneficios para sus accionistas, y están más por un tema de ideología o demás. Quizás no es tanto eso, sino que realmente siguen pensando en el beneficio de sus accionistas, pero más a largo plazo, y
parte que quizás me preocupa, es decir, que esta actitud de las empresas venga como a confirmar o a decir que la agenda política de hoy está o va a continuar exitosamente para ellos y que realmente vamos a una sociedad cada vez más ideologizada con todas estas cuestiones de la diversidad y el género y tal, y que simplemente es eso, las empresas se están adaptando a cuál va a ser el terreno de mercado de mañana, por así decirlo. No sé, cuestión que quizás sea así o quizás no, pero se me vino a la cabeza y quería ver, a ver cuál es tu opinión al respecto. Así que nada, muchísimas gracias por todo, un saludo para vos y para todos los contraescuchas. Bueno, Martín, cuando todo lo has reducido a un relato maniqueo de buenos y malos, los niños lo entienden a la perfección, claro, y se sienten llamados a ese no debate político, porque evidentemente lo que deriva la politización absoluta de todo es que no haya debate. No es posible el debate porque son posiciones enfrentadas al 100% donde no cabe diálogo de ningún tipo. Es decir, simplemente hace falta, no sé, alinearse del lado de los buenos, identificarlos, si estos son los buenos, pues me alineo con ellos. Y creer que esto es algo así como una película de Walt Disney o un videojuego. En el caso de las empresas, yo creo que es puro cortoplacismo. A ver, quieren estar bien con el que manda, con la política. Y se mimetizan con el discurso oficial para evitarse problemas y bueno, ya de paso para pedir favores y que se los concedan, no hay mucho más. Las empresas o todas las grandes están pidiendo continuamente favores regulatorios, fiscales, etcétera, a los gobiernos. También eso les ayuda a presentarse en el mercado como los buenos de todo esto, siguiendo el relato que han escrito previamente los políticos o los asesores de los políticos. ¿Qué hay que decir entonces? ¿Que somos ecologistas? Pues se dice. No hay más. ¿Que nos preocupa el cambio climático? Pues nos preocupa muchísimo, no hay problema. En nuestra publicidad nos limitamos a resaltarlo machaconamente, aunque luego nuestro negocio, el núcleo de nuestro negocio sea quemar carbón o fabricar motores de explosión. Somos más conscientes del medio ambiente que nadie. Evidentemente para la publicidad pues no te muestra una central térmica convencional echando humo, no, en absoluto. Te ponen un molino de viento o una niña corriendo por un prado con unas montañas nevadas detrás. ¿Hay que decir que somos inclusivos? Pues tampoco hay problema, aunque luego nuestro consejo de administración esté repleto de hombres, no hay una sola mujer, da igual. La cuestión no es tanto ser como parecer, es decir, parecer buenos, porque al final la cosa va de esto, de buenos y malos, y es lo que pasa cuando todo lo reduces a 2 o 3 eslóganes que buscan la confrontación entre dos partes de la sociedad a la que previamente se ha fracturado y se ha dividido. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de Trump y las encuestas para las elecciones estadounidenses. Las encuestas preconizan una victoria demócrata, clara, holgada, inapelable, apoyada en datos estadísticos y en la actual realidad política estadounidense, especialmente polarizada y con un presidente desgastado por la crisis sanitaria y económica que amaga con amainar, pero no cesa. La única baza republicana sigue siendo el candidato demócrata, que significaría un cambio, pero en el que nada indica que vaya a suponer un cambio para mejor. En apenas unos días se ratificará o se refutará la capacidad predictiva de las encuestas, pero en todo caso habrá un señor mayor presidiendo un país polarizado y afrontando problemas que le sobrepasarán. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 21, mañana será día 22 y aquí estaré para contárosla. Hasta mañana, amigos.